Entonces, la loza de Puebla, obviamente, a imitación de la loza de porcelana china de Jindeshen, azul y blanca, pues acá el cobalto y el blanco, nuevamente por influencia china, es que nosotros tenemos estas decoraciones. En algunos casos también, pues obviamente esta pieza con amarillos podría pensarse que vienen de la zona de Alcora en España, o de Talavera de la Reina en España, donde sí se usan muchísimos amarillos, pero pues son únicamente detalles de influencias. No es que podamos, como les digo, nombrar a la porcelana china, a la loza de Puebla, loza de Talavera por estos hechos, ¿no? Un tintero, dos tinteros, mejor dicho, uno obviamente de lujo, podríamos decir, o de más capacidad. En los agujeritos que aparecen acá se colocaban las plumas. Acuérdense que pues era la pluma de ave con la cual escribían, y en el centro la tinta para poder escribir. Esta pieza también obviamente de loza de Puebla, pero ya con decoración neoclásica, ya bastante tardía, y yo obviamente aquí sí lo que yo encuentro es la presencia de la influencia de textiles orientales en el diseño de la pieza. De ahí esta especie de orla en S y las bandas que aparecen además sembradas de flores, de peonías posiblemente en este caso, y que obviamente lo que está detrás es un textil de importación. Esta que ya la habíamos visto, que es obviamente el jarrón chocolatero, con la presencia de las aves fénix, de las aves chinas, pero también lo interesante es que en la parte baja aquí podemos ver las siglas del alfar del taller en donde fue hecha la pieza. Obviamente, si nosotros vemos las ordenanzas de los eros en Puebla, es decir, este código de tipo legal que regía a los gremios de los eros, podemos darnos cuenta de cómo se hacía técnicamente, aunque todavía se conserva la técnica en algunos casos, como les digo, son poquísimos talleres los que siguen manteniendo fielmente la técnica, a través de las ordenanzas podemos ver las diferentes calidades de las losas de primera, de segunda, etcétera, la cual obviamente, como es un proceso de tipo manual, implica cuando menos 3 cocciones, muchas piezas salen defectuosas, entonces hay una separación entre losas de primera, de segunda, etcétera. Las que llevan el cobalto, el azul, en realce, que uno pasa el dedo sobre la pieza y se nota el realce, se nota levantado, esas son las piezas más caras, exactamente. Les decía acerca de la tradición. Por fortuna todavía en Puebla podemos encontrar algunos talleres que siguen la tradición. Conozco uno de ellos, el taller de la Trinidad, en donde dos señoras de apellido Guevara, desgraciadamente ya fallecieron, pero ahora los sobrinos han tomado el taller. Se preocuparon precisamente por no variar los ingredientes, por no variar el barro, etcétera, y seguir manteniendo, porque uno va a la ciudad de Puebla o en la Ciudad de México, en las tiendas de artesanías, etcétera, venden cada cosa que verdaderamente es como para tirarla a la basura. No es obviamente la loza tradicional. Soy muy ortodoxo en esto, sí, ya me lo han dicho, muy puntilloso en ese aspecto, pero bueno, ¿por qué? O sea, vamos a variar y a meter colores acrílicos y todo esto, o sea, es echar a perder la artesanía. Vean esta pieza, realmente nuevamente encontramos en el perfil de la parte de abajo esta influencia china, y aquí sí casi nos permite ver ese realce del cobalto, del azul que les decía, lo que nos está hablando de una pieza cara, de una pieza de primera línea. Este magnífico lebrillo que servían precisamente para lavar
piezas, es el lavadero de la época, la Hoover de la época, y con el motivo religioso. Entonces, muy posiblemente es una pieza destinada a sacristía. En el lavatorio de la sacristía es necesario tener agua corriente. Vean al hermosísimo San Juan que aparece bautizando a Cristo, con una ingenuidad pues realmente sorprendente de la figura, pero por ello deliciosa. El paisaje lleno ahí con un borreguito, un animalito que anda por ahí, las aves chinas volando por ahí en la escena del Jordán, es decir, aves chinas en el Jordán, pero bueno, y la ingenuidad también del río, ¿no? Vean la belleza de concepción del artista, de la forma de realizar pues el movimiento del agua, ¿no? Estas piezas, algunas de ellas, algunos lebrillos, llevan indicaciones de los conventos o de los propietarios a través de siglas, llevan el nombre del apellido del dueño, o dice convento de Santa Rosa, convento de Santa Mónica, para identificar precisamente que formaba parte del ajuar del convento, de losa del convento. Otras veces dice soy de mi dueño o viva mi dueño, y el nombre del personaje, viva Lupita o viva, en fin, Dolores o Chava, en fin, no, Chava no aparece, o sea, un nombre más, un apelativo más moderno. Lo interesante también es que también hay inscripciones algunas veces en las cuales podemos ver, hay una que dice soy de las monjas fulana de tal, y sirvo para lavar los pañuelos de la misa o las prendas de la misa, o sea, la mantelería del altar era lavada exclusivamente en esa pieza, y así se consigna en la inscripción. Estas leyendas pues obviamente son de gran riqueza para los historiadores porque nos permiten pues enterarnos de la función que tenían. Otro lebrillo es la llamada losa de encaje. Vean ustedes cómo en la orla exterior y en estos recuadros de medio punto, terminados en medio punto del interior, vemos cómo hay una especie de caladito, como si se tratara de un encaje o de estas labores de deshilado de la zona de Aguascalientes, perfectamente almidonado. Entonces a esta se le denomina cerámica de encaje, es el nombre que recibe toda esta decoración, y esta es la que les digo llegó a aparecer hasta la zona de Chihuahua en el norte. Entonces vemos cómo esta movilidad de las piezas pues nos permite por un fragmento, por un pedacito de losa de Puebla, ver estas influencias y corredores comerciales. Ahora, esta pieza es importantísima, por desgracia no está en colores, pero me interesa la forma. Esto es precisamente la tina de hidromasaje de la época, es una bañera, exactamente, la cual se llenaba, es una pieza enorme, se llenaba pues de agua caliente, y ahí se metía el fulano que quería entrar a lo que se denomina el placer. Muchas de estas piezas o de las tinas de la época se denominaban placeres, precisamente por el gusto que significa entrar a un recipiente de agua caliente para relajarse. Bueno, tengo que cambiar. Se saca, se vuelve a vidriar en algunos casos y se mete, puede llevar 2 o 3 cocciones la pieza. La cerámica ustedes pues que también fue una actividad importantísima. Todas las mujeres en esa época bordaban, más las monjas, y aquí vemos no sé, una inmaculada, es una asunción de la Virgen elevada a los cielos por estos ángeles, en un medallón obviamente destinado precisamente a algún ornamento o de tipo litúrgico.
Es hilo de seda, hilo de oro y el hilo de plata también. Los metales preciosos, oro y plata, eran tirados, es el término técnico, en la hilera. Tirar oro era reducir el metal a hilos muy finos que posteriormente servían para bordar tanto los vestidos como este tipo también de escenas religiosas. Algunas veces son técnicas mixtas, como por ejemplo puede haber un pedazo de vitela de lo que es la piel de la vaca, muy finamente, una laminita de piel de vaca, o puede ser papel y sobre él pintadas las caras al óleo, al temple, en fin, con una serie de técnicas mixtas. Vemos también los famosos Agnus Dei. Agnus Dei reciben el nombre de Cordero de Dios en latín, precisamente de la figura del Agnus que aparece aquí, del Cordero con el estandarte, y del otro lado otra escena religiosa. Eran ceras que venían de Italia, eran piezas benditas por el Papa y posteriormente colocadas en relicarios de plata novohispana, y muchísimos de ellos puestos al pecho como joyas de las damas de la época. No hay inventario en el que no venga por ahí un Agnus o dos o tres, digamos, como parte de la joyería de las señoras. Otro relicario, obviamente bordado, en esta escena en el centro el bautismo de Cristo, y en los cuatro costados vemos los bordados de los Agnus nuevamente. Es pieza obviamente que por la decoración podemos catalogar como tardomanierista. Hay ciertos elementos que nos están hablando que pertenecen a mediados finales del siglo XVII. Otras ceras de Agnus, en este caso el Cordero a la izquierda y en el reverso la escena del Calvario con San Juan y la Virgen. Son piezas realmente extraordinarias. Un niño de cera, también hubo muchísima escultura en cera, desgraciadamente por la fragilidad del material se ha perdido. Este no es uno de los más bellos, pero ya hay algunos realmente soberbios en su concepción. Sí, sí. En Salamanca, Guanajuato, cada sí, año está el nacimiento. Su nacimiento, sí. Es bellísimo, sí, lo conservan. Está intacto. Además la señora sigue con la tradición totalmente de hacer la cera. No, ya no. Yo tenía entendido que todavía la señora seguía fabricando. Precisamente Fomento Cultural Banamex, en homenaje a la tradición y rescate de esta artesanía por la señora, va a sacar en breve un libro precisamente sobre el arte de la cera en México. Entonces ahí vemos algunos niños Dios preciosos, realmente policromados, porque además la cera va con color, y realmente algunas piezas de primer orden. Bueno, de los azulejos de Puebla, pues también se hicieron para descansos de las escaleras, en algunos casos, pues la imagen, la escena religiosa. En este caso, pues imagínense la dificultad que hay para hacer en el dibujo, en las piezas, y luego meter al horno cada una de las piezas y sacar y armar o poder armar esta figura del San Cristóbal con el niño en el momento en que atraviesan el río. O la llegada también de piezas de cerámica de otros lados, de Manises en Valencia, estas piezas de origen hispano-musulmán, en donde el cobre juega un papel importante en la fabricación de las piezas, también llegaron. Hay algunos inventarios que las contienen. Obviamente otra serie de objetos de uso cotidiano,
como pueden ser armaduras, las rodelas, los escudos y las diferentes armas que hubo, dagas toledanas, etcétera, y muchas ya obviamente de fabricación novohispana, de fabricación hechas acá. En el Museo Bello de la ciudad de Puebla se conserva pues una de las colecciones más impresionantes de lo que es la loza de Puebla. En Puebla, en la ciudad de Puebla. Entonces podemos observar precisamente en este Museo Bello, el nombre es el apellido del dueño, toda esta serie de objetos y de usos que se le dio precisamente a la loza de Puebla, tanto de esculturas como en este caso, que vemos estas, como de las escenas religiosas, o el San Pascual Bailón, patrono de las cocinas, a la izquierda, de reciente factura, el de la izquierda. Este otro San Cristóbal del Museo Franz Mayer, en donde vemos precisamente cómo se ornamentaba el exterior. Las posibilidades de formas de los azulejos de combinación es infinita realmente. No están ustedes para saberlo, pero sí se los voy a contar. Estoy en obra en la Ciudad de México, en una casa que estoy remodelando, y quería yo meter en la cocina el llamado medio paño, que se le llama, o medio pañuelo, que es este azulejo cuadradito que va partido a la mitad de un color, un lado, y blanco del otro. Entonces, al tratar de armar un diseño que me gustara para el hambrín o para una cenefa que quería, empecé a ver las posibilidades en la computadora, cosa que no se me había ocurrido, la posibilidad combinatoria que tiene, o sea, es infinita realmente. Con variar un diseño y moverlo de un lado cambia absolutamente todo, como si fuera un caleidoscopio, un ajedrez, y van moviéndose. Entonces nosotros vemos apenas algunos diseños, pero debió de haber habido una posibilidad combinatoria en la ciudad de Puebla y en otros lados, pero impresionante, de diseños del hambrín y todo, que desgraciadamente las casas se han destruido y no tenemos precisamente la constancia. Entonces, al querer poner este hambrín, lo metí a la computadora y les digo, fue realmente sorprendente la forma de combinación. Bueno, algunas casas de la Ciudad de México llevan escenas como la casa esta de la señora Jerónima Sáenz, o Salcedo, no recuerdo ahorita. Está en 5 de febrero, en la calle 5 de febrero, muy cercana al Zócalo, y conserva, para fortuna nuestra, estas escenas cotidianas, escenas de vida cotidiana. Y aquí vemos a una lavandera metiendo precisamente un paño, una sábana, en una tinaja, y existen varias escenas en esta casa que nos hablan precisamente de la forma del vestido, de la vida cotidiana, etcétera. Otra escena tiene por ahí a un negro con el vestido de librea, o una negra también haciendo labores de lavado en la casa, ¿no? Entonces vemos aquí a la esclava en sus labores domésticas, la cual fue trasladada precisamente como decoración de la casa, hecho que es verdaderamente sorprendente en la Ciudad de México. Les había prometido pues hablar algo de el ajuar litúrgico. Les digo, yo no soy un especialista, no me he metido en la plata litúrgica, pero pues cuando menos que se lleven una idea de cómo estaban vestidos los interiores de las iglesias desde el punto de vista de estos objetos utilitarios. Aparte de los retablos, aparte de las pinturas, de las esculturas, de los ornamentos sagrados, de los textiles, pues la plata obviamente en las arañas, en los candiles, en los candeleros, en las sacras, en los atriles, en toda una serie de piezas, pues jugó un papel importantísimo, y obviamente en esa posesión de estos objetos las iglesias cifraron también su poderío económico. Recuérdense que muchísima de la plata en México, sobre todo por ejemplo las lámparas de catedral de la Ciudad de México y muchísimos vasos sagrados, custodias, etcétera, se fundieron con el fin de costear las guerras en el siglo XIX entre pleitos de liberales y conservadores,
entonces se fundieron precisamente todo el tesoro de la catedral, no todo, pero un 99.9% del tesoro de la Catedral de México. Sí, quedan 4 cosas de la Catedral de México precisamente para costear las guerras. Bueno, los hermosísimos candeleros estos de pie de plata repujada, obviamente todos estos pues presentan sus sellos, el quinto, el burilado, es decir, las marcas de los ensayadores que hacen para ver la calidad de la plata, etcétera. Y obviamente pues también podemos hablar de piezas manieristas, barrocas, neoclásicas en la plata, al igual que en todas las otras manifestaciones artísticas. Un atril, en este caso, es de plata, pero el fondo es de terciopelo, lo cual permite este juego cromático entre el rojo y el blanco frío de la plata. Otro de los atriles, vean la belleza de esta pieza, repujada obviamente ya con elementos de rocalla francesa. Estas eses, estos motivos están obviamente derivados de los motivos de la roquelle francesa, de la rocalla francesa, que alrededor de 1760 triunfa en el virreinato novohispano este tipo de decoración. O esta pieza, vean la diferencia, es neoclásica, ya la concepción más digamos lisa, sobria del espacio, aunque sigue todo ese movimiento, pero ya la decoración es otra cosa, y vemos ahí las inscripciones en la sacra de oraciones religiosas que son necesarias para precisamente el oficio divino. O un báculo pastoral, en este caso de plata sobre dorada, y no es oro, es plata sobre dorada, y carey, es decir, vean la riqueza de este báculo, posiblemente episcopal, y procesional también por otro lado. Recuerden toda la serie de procesiones que existían en el México virreinal, en donde, es decir, toda esta parafernalia salía a las calles con las imágenes, las andas, los blandones, la plata, etcétera, es decir, todos los tejidos, los textiles más finos, pues eran también sacados a la calle en compañía precisamente de la imagen o de el monumento de Jueves de Corpus, etc. La plumaria, los trabajos de plumería, que también son tan famosos, muchos de ellos se encuentran en museos europeos. Recientemente en un viaje en Viena tuve la oportunidad de ver en los tesoros precisamente de los reyes austriacos varias figuras de pluma. Otros más se encuentran en España, la mitra de Toledo de Felipe II, costeada por Felipe II, pues es una mitra también importantísima, las hay en Roma, etcétera. Y vemos cómo este trabajo de origen prehispánico, que es precisamente formar figuras con las plumas de las aves y posteriormente con técnica mixta terminar caras, manos, etcétera, pues fueron importantísimas, y en muchísimas casas novohispanas en los interiores había trabajos de pluma. Se conservan pocos en comparación, ya que obviamente el material pues es realmente muy frágil, y desgraciadamente también pues esto se ha perdido, y desde el punto de vista también ecológico pues sería bárbaro que se siguiera utilizando, que se siguiera haciendo, se sacrificar aves para hacer estas piezas. Pero en algún momento por ahí yo creo que todos vimos unas horrendas, espantosas tarjetas postales hechas por ahí como con plumitas, etcétera, que circulaban hacia los años 60, 70 en México por todos lados. Afortunadamente han desaparecido, pero bueno, tenemos estas piezas, ya son piezas obviamente de museo, ¿no? Es decir, o esta otra, Inmaculada o Totapulcra, también realizada en pluma, toda ella. Muchas tienen soporte de amate, es decir, soporte de papel de tradición prehispánica. Muchas están pegadas sobre madera, el bastidor es de madera, y como les digo, pues la mayoría de ellas están fuera de México. El Museo Franz Mayer tiene algunos ejemplos.
es otra más. La mayoría provienen de la zona de Michoacán, de Pátzcuaro. Allí es donde se trabajaba precisamente la pluma en esto. Entonces vemos aquí a San Francisco del lado derecho, la Virgen, el Dios Padre en la parte superior, las nubes, fíjense en la concepción de las nubes, cómo está dispuesta, y del lado izquierdo no veo si es San Pedro o algún, no es San Pedro, en fin, no alcanzo a ver. Pero se trata obviamente de la Virgen del Rosario, es decir, la imagen central rodeada precisamente por ese rosario que aparece ahí. Pues es Santo Domingo, el escudo está abajo a la izquierda, es Santo Domingo de Guzmán, y del lado derecho está el escudo franciscano. Bueno, otra, en este caso Santa Catarina de Alejandría, es decir, con la rueda de su martirio y la cabeza de Magencio, del rey, del emperador que le cortó la cabeza a ella. Y vemos ahí a la santa que fue, por otro lado, escritora, santa que discutió en las universidades con los tribunales de hombres de la época. Vemos ahí a Santa Catalina en este trabajo de pluma, o las mitras que les decía, en este caso otros ornamentos, manípulos, en fin, objetos de tipo litúrgico. Y pasamos a ver algo rápidamente también del vestido, de piezas que se han conservado. Desgraciadamente la foto está de cabeza, pero pueden darse cuenta del bordado, de la sobriedad al fin y al cabo de esta delicada pieza. Es una chupa, un chaleco que va abajo de la casaca. Son piezas del 18, o en este caso también un textil de un ornamento litúrgico, de una capa pluvial, ya renacentista totalmente en el diseño, en el concepto mismo de la orla, de las orlas y de los animales, derivados obviamente del grutesco italiano. Esta otra, que es soberbia, del Museo Nacional del Virreinato, es toledana, hecha en seda y en hilo de oro y plata. Vean en el, creo que se llama sobrepelliz, no sé, esta especie de estola en la parte de la espalda. Vemos a Santa Rosa de Lima jugando a los dados con el niño Jesús, que es una escena obviamente de las apariciones de Santa Rosa de Lima. Está jugando a los dados con el niño Jesús. O en cuanto a textiles, los famosísimos rebozos mexicanos de seda, que desgraciadamente pues algunos de ellos ya no tienen la calidad. Son rebozos del 18 de colecciones inglesas o particulares mexicanas, en donde por fortuna todavía tenemos por ahí un muestrario de los famosísimos rebozos, estos que deberían de pasarse por un anillo para comprobar la calidad de la seda, y si pasaba libremente el rebozo, pues era de gran calidad. Obviamente también los rapacejos son de seda finísima, un detalle de este hermosísimo rebozo. Este otro que tiene e incluye escenas de la vida cotidiana. Vemos ahí la carroza de un personaje importantísimo, también se les nombran estufas por los vidrios que llevaban. La estufa o la carroza con toda la guardia militar que sigue adelante y el caballo guía que va abriendo camino, y diferentes personajes dedicados a diferentes escenas. Esto obviamente es un pasaje, un paseo con diferentes bancas, uno de los paseos del siglo XVIII, posiblemente el de Bucareli, en donde se realiza esta caminata, esta procesión, y esto es el motivo de un rebozo mexicano. Vean ustedes aquí las chinampas, los lagos, el lago mexicano, en fin, y escenas nuevamente de la vida cotidiana de este mismo rebozo. El más famoso de ellos se encuentra en una colección inglesa en Parham Park, cerca de Londres. Imposible de ver la pieza. O estos también rebozos de saltillo, perdón, zarape de saltillo, en este caso de los más finos,
que también obviamente como prenda mexicana pues son importantes, son del 18 también y son de los pocos que han llegado a nuestra época. Alguno que otro de los vestidos, el Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México, en este caso con el polizón, es decir, este abultamiento para precisamente marcar las formas de la moda femenina del momento. Un detalle, en este caso la lentejuela es de oro y los canutillos y bordados obviamente también en metales preciosos, obviamente las sedas chinas y todo el bordado. Obviamente las mujeres pues tenían pocos, de no muchos recursos. Las mujeres ricas llegaron a tener guardarropas impresionantes de varias fojas y fojas y fojas de vestidos, y algunos de ellos llegaron a costar verdaderas fortunas del momento. Los vestidos carísimos, vestidos hasta de 1,000 pesos de oro, que debieron de haber sido pues piezas importantísimas. Desgraciadamente pues no se ha conservado nada de esto, no sabemos cómo eran muchos de ellos, y también pues el problema de la limpieza en el momento, ¿no? Es decir, no había tintorería, no había otra serie de cosas, pero había tintes, el llamado tinte, de ahí lo viene la tintorería. Se mandaban las prendas a limpiar con papeles de cera, con planchas calientes para quitar la mugre, etcétera, y muchas veces para teñir pedazos en donde se había manchado nuevamente con el color y poder mantener. Otras veces se empolvaban los vestidos para manchar, para quitar manchas, etcétera, pero sí debía haber sido muy complicado. Algunas otras piezas, la chupa de la derecha, algunos bordados. Perdón, ya regresé a la orfebrería, bueno, una custodia, obviamente también de plata sobredorada, el acetre para el agua bendita, vean la forma del asa, realmente pues es una pieza importante, aunque ya la base no se está hablando de elementos neoclásicos, es una pieza tardía. O esta que sí es barroca, de plata repujada. Realmente la plata mexicana, pues la fama no le viene en vano, ¿no? Pues, de primer orden. O el aguamanil ¿no? Con su jarra y el lavamanos. Otro más, vean las formas barrocas. Son objetos litúrgicos todos estos, obviamente. Y llegamos al maque rápidamente. Es este trabajo, como les dije, michoacano, de la zona de Oaxaca también se hace en Chiapa de Corzo, en Chiapas. Son costureros precisamente para bordar. Bajando la tapa encuentra uno una especie de almohadilla rellena de algodón o de algo que permita sujetar la parte que se va bordando, y allí mismo se va trabajando, y al abrirlo se guardan las agujas, los hilos de seda, los dedales de plata, etcétera. El atril de maque que ya habíamos visto, es decir, a la manera china, es decir, ese maque mexicano copiando las pagodas e incluyendo escenas de la vida cotidiana mexicana. Este es realmente una pieza de primer orden, es muy ingenua, pero realmente de buen ejemplo. O los famosísimos roperos. El ropero surge en el siglo XVIII, no hay antes roperos. Y aquí vemos, por ejemplo, ya la influencia del mueble inglés en la parte de las patas, con esas patas de garra tomando una esfera. Esto me permite detectar que es influencia de los muebles Reina Ana ingleses que llegaron a la Nueva España. Los objetos de maque, la batea, los baúles de la parte superior, de Olinalá, famosísimo lugar en donde se hace todavía esta laca y sigue haciéndose bastante cercano a lo que fue, con toda esta serie de animalitos diminutos, son bestiarios, por así decirlo, repertorio de bestiarios, realmente es importante.
Ahora, vean lo bonito de la leyenda, donde dice aquí, sirvo a mi amo, o a mi, y viene el nombre de, de la dueña, ¿no? Exactamente. Sirvo a mi dueña María, no sé qué. Entonces, eso es muy bonito, el que a las piezas se les ponía el nombre, ¿no? O como les digo a veces, el viva mi dueño que aparece. Desgraciadamente, en conservación de maque, pues es dificilísimo y muchísimas piezas, pues obviamente, están dañadas con el paso de los siglos. Son ejemplos de maque o escenas deliciosas, ¿no? Como estas también de vida cotidiana con las casas en este costurero también de maque. Vean aquí, dice, para las manos de José Manuel Ríos. Es precisamente el hebrillo en donde se lavaba el Señor de los Ríos las manos, y el motivo central es una muy mexicana sirena con guitarra y casaca que lleva la sirena. Entonces estos motivos pues realmente es donde precisamente está la esencia de lo mexicano en estas piezas, en esa... ¿A qué se refiere o escuché mal que maque? Maque, bueno, es el barniz, por así decirlo, la técnica en la que está hecha esta pieza, que en este caso, bueno, es una fruta de palma recubierta de maque, o la madera se recubre de maque. Es maqueado, es una técnica oriental, pero además también aumentada con el maque prehispánico que ya había antes de la conquista aquí. Había también una especie de maque, pero es una técnica china la que estamos. Entonces, les digo que lo importante es precisamente estos motivos de mexicanidad que aparecen en las piezas con esta sirena de casaca y guitarra, ¿no? O estas peribanas, las grandes bateas. Obviamente estos son piezas de virreyes, es decir, son piezas de personas muy poderosas que mandan hacer y mandan decorar estas piezas a Michoacán, y se las llevaron a España cuando dejaron el cargo público, el cargo administrativo. Estas escenas de maque también en donde vemos los carros, aunque ya los vestidos y la decoración no se está hablando de muy avanzado el siglo XIX, es casi imperio el vestido. Vean los detalles, otras veces pues tienen los puestos aquí, los puestos de mercancías, los baúles, en este caso no decorado con nada, sino el gusto por la madera, pero aquí de tradición mudéjar, de tradición árabe, esa especie de enrejado que tiene como decoración principal. ¿De qué parte ese baúl? ¿En qué? ¿De qué parte baúl es? ¿De qué parte? Pues no lo sé. Ahora sí que no tengo idea. Vamos, no está catalogada la pieza, no se sabe procedencia. Una imitación piedra. Sí, exactamente. El cordobán puede estar imitando a los cordobanes. En realidad, lo que sí veo en esta pieza es un espíritu, un sabor árabe detrás, hispano-musulmán, y que bien puede derivar de las pieles, del trabajo de las pieles, o de las grecas y de todo este gusto que tiene el mundo árabe por las grecas. Desgraciadamente, también muchas de estas piezas, o sea, no sabemos la procedencia porque no tenemos detectados los talleres. Si yo le digo esta pieza viene de Xochimilco, pues a ver quién me dice lo contrario. No sé. O sea, puede venir de Xochimilco, puede venir de Puebla, puede haber sido hecha en la Ciudad de México. Es decir, un lugar obviamente donde había madera y tradición de trabajar la madera importante. Y más o menos pues esos son Huauchinango en Puebla, la misma zona poblana, Querétaro también trabajó mucho la madera, pero no lo sé de dónde viene, no se sabe. O este mueble, este sí se sabe que es el Pátzcuaro, y vean los pies, aunque modernos, debieron de haber tenido sus pies también decorados. Algunos baúles que han llegado en colecciones particulares españolas conservan los pies también decorados
o con el pirograbado, que no hemos visto ningún ejemplo, que son las obras de Oaxaca, o con estos decorados también de maque. Vemos aquí una vista de ciudades, puede ser, no sé, alguna de las ciudades americanas en donde es el motivo principal. Son piezas realmente sorprendentes. Y lo que les decía, ¿no?, que es una lástima que en la conservación de estas piezas, pues no, o estas otras, en donde el embutido de materiales muy finos sobre una alma de madera, vemos pedazos de concha nácar, de hueso de marfil y hilos de plata que están decorando precisamente y haciendo todo este motivo geométrico. Lo abigarrado de la composición es un baúl del siglo XVII. ¿Dónde se hizo? No lo sabemos. Estos sí son famosísimos y muy importantes para nuestro curso. Bueno, es la presencia en baúles, en petacas de procedencia europea, aunque el término petaca es prehispánico y viene de Tetlacali. Vemos la presencia de hilo de pita, de la fibra del maguey, haciendo toda esta serie de decoraciones. Son rebordados con hilo de pita y van haciendo decoraciones muchas veces de escenas de montería, de escenas de casa, de vida cotidiana, etcétera. Y lo interesante es precisamente el hilo de pita. No sé si conozcan ustedes los cinturones piteados de Zacatecas. Bueno, pues es el mismo trabajo. Y desgraciadamente, pues esto ya se ha perdido. ¿Por qué? Bueno, si están haciendo los cinturones, ¿por qué no hacen unas petacas bien hechas de pita bordada? Pues sí salen carísimas, pero se pagarían. ¿También aquí? Sí, maestro, el Centro de Rehabilitación Social. Ya, eso sí no sabía. Sí, pues sí. Pues es que debería de hacerse, vamos, el rescate de estas piezas, porque pues sí es importante. Los armarios, vean la decoración de estas piezas, y lo que sí traten un poco de imaginarse, que ya se los he repetido mucho, bueno, toda la casa llena de todas esas cosas, ¿no? Repleta con estos muebles, con las alfombras, con los cuadros, los enconchados, etcétera. O que es sorprendente, ¿no? Este es carey con concha nácar, pero vean la riqueza del mueble. O sea, eran muebles verdaderamente que costaban fortunas. Este está en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Perdón, salió al revés. Lo que les decía del mueble castellano, es una de las pocas piezas que llegaron del siglo XVI. El mueble del siglo XVI casi no tenemos nada, y es una pieza obviamente española castellana, a lo que estaban acostumbrados el mobiliario español castellano en comparación con esto que les digo. Bueno, pues aquí terminamos. De los bordados, los pedacitos que no se bordan, que se ponen con